Hay algo que siempre nos inspira cuando comenzamos un nuevo año. Yo creo que esa capacidad de pasar página y comenzar algo nuevo es cuando más motivados nos encontramos para cambiar nuestra vida hacia mejor. Para mí, el 1 de enero es una nueva página y me gusta revisar dónde estoy y cómo me ha ido el año. Cuando hago un pequeño análisis de mi vida, suelo pensar en 3 categorías: lo que quiero seguir haciendo, lo que quiero dejar de hacer y lo que quiero comenzar a hacer. Este es un vídeo con 5 ideas que espero que te inspiren para que puedas incorporar a tu vida nuevos hábitos que te hagan sentir bien y dejar de hacer aquellos que no. Desde mi punto de vista, incorporar hábitos nuevos y positivos a tu vida generalmente implica también dejar de hacer acciones que no lo son tanto. Cambiar hábitos no es nada fácil. Hay un montón de expertos que nos dan consejos sobre cómo eliminar o incorporar hábitos a nuestras vidas. Pero desde mi punto de vista, todo comienza por un punto clave: tener claros nuestros valores. Los valores son creencias individuales que motivan a las personas a actuar de una forma u otra. Sirven como guía al comportamiento humano. La vida puede ser mucho más fácil cuando reconoces tus valores y cuando tomas decisiones que realmente los respetan. Los valores suelen ser bastante estables, pero a medida que avanzamos en la vida, nuestros valores pueden ir cambiando. Por ejemplo, cuando comienzas tu carrera profesional, el éxito, el dinero y el estatus puede que sean una prioridad. Pero después, cuando tienes una familia, por ejemplo, el equilibrio entre el trabajo y la vida puede que se conviertan en lo que más valoras. A medida que cambia tu definición de éxito, también lo hacen tus valores personales. Es por eso que mantenerse en contacto con tus valores es un ejercicio de por vida. Se debe revisar continuamente, especialmente en estos momentos en los que no nos encontramos bien, en que estamos un poco perdidas y no sabemos por qué. Una vez que tus valores están claros, puedes comenzar a delinear tus metas y objetivos para el año que empieza. Una de estas metas puede ser limitar el número de cosas que entran en casa. Por cierto, mi nombre es Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te gustan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad, te invito a que te suscribas. Gracias. En 2020 leí un libro que sinceramente me inspiró muchísimo, The Year of Less by Kate Flanders. Si lo encuentro en español, os lo dejo aquí abajo. Kate Flanders hizo un experimento que se convirtió en un fenómeno bastante amplio mundial. Su historia es que incluso después de haber conseguido pagar hasta $30,000 en deudas de consumo, aún le resultaba muy difícil ahorrar dinero. Pero un día se dio cuenta de que nada de lo que estaba haciendo o comprando le hacía feliz. Por eso decidió pasar un año sin comprar nada. The Year of Less documenta los 12 meses durante los cuales Kate gastó dinero solo en cosas esenciales: comida, facturas y gasolina, por ejemplo. Al mismo tiempo se deshizo del 70% de sus pertenencias. Ahora, no quiero decir que tengamos que llegar a este extremo, ni mucho menos, yo a eso no he llegado, pero sí que podemos incorporar el hábito a nuestras vidas de realmente valorar si lo que estamos comprando es algo que necesitamos realmente, o es un impulso o es un capricho. Por supuesto, evaluar nuestras compras es un hábito para gastar menos. Esto nos ayuda a que nuestros objetivos financieros sean más alcanzables. El dinero no es lo más importante en la vida, pero es importante como herramienta para vivir la vida que tú quieres vivir. Por eso es necesario gestionarlo bien y entender qué es lo que queremos hacer con nuestros recursos. ¿Por qué son importantes las metas financieras? Por 4 motivos. 1. Crean dirección. Los objetivos financieros brindan dirección y significado a tus esfuerzos. Hacen que sea más fácil hacer sacrificios o ceñirse a un presupuesto porque sabes cuál es el resultado que estás buscando. Te ayudan a mantener ese foco a largo plazo. 2. Motivación. Los objetivos financieros brindan un propósito y energía y te ayudan a mantener la disciplina a la hora de enfrentarte a diferentes tentaciones. Además, tus objetivos deben ser importantes para ti, para que te den esa inspiración que necesitas para seguir aplicando el esfuerzo
y llegar a conseguirlos. 3. Responsabilidad. Escribir tus objetivos y ser responsable de su progreso, ya sea solo para ti o para otra persona o para tu familia, te da una vista clara de cómo avanzas. Revisar regularmente tus objetivos te ayuda a mantenerte bien encaminada. 4. Satisfacción. Alcanzar tus objetivos financieros te proporciona una sensación de satisfacción increíble. Recuerda que celebrar hitos significativos también te ayuda con el tema de la motivación. Hablamos mucho de objetivos en YouTube y yo creo que son muy importantes, pero el riesgo de poner demasiados objetivos a nuestra vida es que nos pueden hacer sentir como que nunca somos suficientemente buenas, que nunca hemos llegado al destino imposible de ser perfectas. En la vida muchos de nosotros sencillamente no nos permitimos aceptar a la persona que realmente somos. A mí personalmente me llevó mucho tiempo aceptarme y empezar a quererme a mí misma. En mi caso todavía es algo que requiere trabajo diario. Porque como muchas mujeres yo he pasado una gran parte de mi vida intentando alcanzar las expectativas que ponen otras personas, en lugar de tener confianza suficiente para creer que yo soy suficientemente buena. Aprender a ser feliz con quien eres no llega de la noche a la mañana. En mi opinión, este amor propio es una práctica diaria y es esencial que lo hagamos para cambiar nuestra mentalidad. Mantener una relación saludable con quien tú eres se puede conseguir de varias formas. Yo siento que darle las gracias a mi cuerpo en lugar de criticarlo, por ejemplo, me ayuda mucho. Esto es algo que tengo que trabajar a diario. Es el resultado de una vida llena de inseguridades. Desde hace años por la mañana me sonrío ante el espejo y doy gracias que estoy bien. En vez de enfocarme en esa arruguita que no me gusta o en mis muslos que están un poquito más rellenos de lo que a mí me gustaría. Y también creo que una de las cosas que más me ha ayudado a sentir compasión por mí misma es empezar a sentirla por los demás. De hecho, la compasión es uno de mis valores personales. A veces, cuando somos muy duras con nosotras mismas y en nuestros momentos de más inseguridad, podemos ser extremadamente críticas con los demás. Es raro, pero es una forma un poco oscura de hacernos sentir mejor. Aunque como todos sabemos es un comportamiento cruel y no nos aporta nada positivo a largo plazo. Y de esto hay que darse cuenta, tienes que realmente estar alerta. La próxima vez que notes que tú misma o los que te rodean juzgan la apariencia de otras personas o cómo se comportan, abandona la conversación, abandona ese pensamiento e intenta encontrar tu compasión hacia esa persona. Practicar la bondad y la aceptación hacia los demás es el primer paso para ser conscientes de nuestros propios pensamientos y acciones y empezar a querernos más a nosotras mismas. ¿Te has encontrado alguna vez mirando redes sociales y preguntándote cómo es posible que esta persona con un bebé de 3 semanas tenga el cuerpo perfecto, la casa perfecta, el pelo bien peinado y la manicura hecha? Y como consecuencia te has mirado al espejo y te has sentido fatal contigo misma. A veces las comparaciones pueden ser útiles, pueden darte un modelo para mejorar e inspirarte y cambiar, pero hay otras veces que pueden ser un medio para distanciarte de tus valores y ver todo lo que tú crees que está mal contigo misma. Evitar estas comparaciones a mí me ha llevado mucho trabajo interior y no me ha sido fácil. Podríamos hacer un vídeo entero sobre este tema, pero para mí una de las herramientas más útiles que ya os he mencionado anteriormente es ponerle un nombre a tu crítico interior. ¿Por qué esto funciona? Porque nombrar algo le quita poder. Cuando nombras algo articulas ese sentimiento y esto te da la habilidad de gestionarlo mejor. Tu crítico interior o tu bully interno es esa vocecita crítica interior que te señala todas esas cosas que no te gustan de ti misma. Yo personalmente le puse un nombre, Patricia. Disculpadme, por fin, todas las Patricias, no es nada personal, lo prometo. Mi bully en particular siempre me recordaba que no podía hacer ciertas cosas, que no soy suficiente, que no voy a llegar a lo que me muestran las redes sociales. A Patricia en particular le gustaba mucho recordarme mis errores y además hacerme sentir muy tonta cuando no entiendo algo. Hoy en día soy capaz de reconocer ese tono negativo en las situaciones cotidianas
Por ejemplo, si tengo que tomar una decisión con la que no estoy al 100% cómoda, ahora puedo, de forma racional, considerar si viene dada porque no es algo que está en línea con mis valores, con lo cual no lo voy a hacer, o es Patricia haciendo de las suyas y esto indica miedo y no un conflicto moral. El miedo se puede vencer. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, porfa, dame un like, que ayuda muchísimo al canal. Y si te ha gustado el tema, te dejo aquí este vídeo que habla más sobre hábitos de autocuidado. Seguro que también te va a resultar muy interesante. Gracias y hasta la próxima.